Las bendiga, mis amadas. Cuántas recibieron de la presencia del Señor y cuántas están llenas de su espíritu en esta mañana. Cuántas sintieron su presencia. Cuántas. Digan amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar leyendo Proverbios, algunos versículos del capítulo 15. Amén. Vamos con el versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas dicen amén o ay, ay, ay? Tremendo, ¿no? En este capítulo contrasta la bondad y la maldad y enfatiza el papel de la lengua y luego del corazón. Para comenzar esta palabra, vamos al primer versículo que nos inicia con el tema la lengua. Dice que la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Cuando leemos este proverbio, recordamos que personajes bíblicos, Abigail y Nabal. Hemos visto varios proverbios que se aplican a ellos. Abigail, una mujer muy hermosa, una esposa amante, y Nabal, su esposo, un insensato, pero un hombre que tenía grandes riquezas. Alguien ha escrito un libro llamado La Bella y la Bestia, y es la historia de Nabal y Abigail. O diríamos que Abigail era la bella y que Nabal era la bestia. Recordemos que cuando Abigail oyó que su esposo había enviado una respuesta insultante a David, quien había cuidado sus rebaños con dedicación, hizo que sus siervos prepararan apresuradamente una gran cantidad de comida para David. Después salió a recibirle y se postró ante él. Ella lo reconoció como el futuro rey, diciéndole, tu vida será atada al haz de los que viven delante del Señor tu Dios. Esa fue una hermosa forma de expresarle que su vida estaría protegida por Dios. Ella dio una respuesta suave que aplicó la ira de David. Y en este proverbio también se nos dice, pero la palabra áspera hace subir el furor. Ese furor de David había sido provocado por las palabras ásperas de Nabal. Uno encuentra muchas ilustraciones de este principio al recorrer las páginas de la Biblia y encontramos que el Señor Jesucristo mismo usó el lenguaje más duro y severo de la Escritura en su denuncia a los fariseos en Mateo 23. Ahora hay un momento adecuado en el cual hay que decir las cosas como son y el Señor Jesús sin duda alguna pudo hacerlo. Pero observemos qué compasivo fue con aquellos que necesitaban la gracia de Dios. A esa pobre mujer que había sido descubierta cometiendo un pecado le dijo, ni yo te condeno, y añadió, vete y no peques más. Qué bondadosas fueron sus palabras. Así que encontramos ilustraciones de este proverbio una y otra vez en los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay un momento para pronunciar las palabras suaves, compasivas, y hay también un momento en cuanto la respuesta tiene que ser severa. En el versículo 2 del capítulo de Proverbios 15 dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios dice sandeces, o sea, dice pavadas. Se dice acá en Argentina, no sé, ahí en sus países. Nuevamente nos encontramos aquí con los asuntos de la lengua y quisiera repetir algo que ya dije. Y es que en la Biblia se dice mucho más acerca del abuso de la lengua que del abuso del alcohol. Con esto no queremos decir que estamos minimizando las consecuencias del abuso del alcohol o de algún vicio. No hablo solamente del alcohol, de cualquier vicio. A veces se señala con el dedo acusador a las personas que son adictas a las drogas, pero se disculpa o tolera al alcohólico, considerándole como una víctima de las circunstancias que necesita ayuda. Y por cierto que lo es. La Biblia condena la ebriedad, pero incluso con mayor severidad condena los abusos y carácter destructivo de la lengua. Este pequeño órgano del cuerpo le revelará a la gente lo que realmente somos y nos delatará. Porque, como dice su palabra, lo que hay en tu corazón es lo que habla tu boca, o sea, lo que habla tu lengua.
En el versículo 3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pueden mirar a la derecha y a la izquierda y llegar a la conclusión de que nadie los está mirando. Sin embargo, Dios nos observa. Recordemos la ocasión en que Moisés vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos de raza que era un esclavo y mirando a su alrededor, pensando erróneamente que nadie le veía. Mató al egipcio. Sin embargo, se olvidó de mirar hacia arriba. Dios lo sabía y alguien más también le había visto. Tenemos que darnos cuenta que su vida y la mía son como un libro abierto ante Dios, y lo que puede ser un pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo en el cielo. Recordemos este proverbio: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Luego pasamos al versículo 4, que dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. Nuevamente se nos menciona aquí la lengua, que nos puede meter en muchos problemas o también nos puede librar de problemas o ayudarnos a salir de ellos. Puede ser una bendición o puede ser una maldición para ustedes. El versículo 5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección. Ya hemos visto que se dice mucho en el libro de Proverbios acerca de escuchar el consejo y la instrucción. Se ha dicho que usted no puede decirle cualquier cosa a un insensato. Bueno, ustedes pueden decirle lo que quieran, pero no sé si él lo va a entender. Es muy sencillo, por la sencilla razón de que él no estará escuchando consejos ni enseñanzas. En el versículo 6, dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación hay en las ganancias del malvado. Este contraste no se refiere a las riquezas materiales. Esta provisión y abundancia que hay en la casa del justo consiste en vivencias tales como alegría, paz, amor, consuelo, compasión. Todas ellas tienen gran valor, son grandes tesoros en esta vida. El contraste es con las ganancias del malvado, que consisten en grandes problemas y turbación. Y por último leamos el versículo 7. Dice, la boca de los sabios siembra sabiduría, no así el corazón de los necios. En este proverbio se cambia la palabra de lengua a boca o labios, pero el significado sigue siendo el mismo. El sabio esparce, siembra sabiduría. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Tremenda palabra la que el Señor hoy nos está hablando. Volvamos al primer versículo de Proverbios 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces nos enojamos, no? Y peleamos, con razón o sin razón, no importa. Siempre digo que la razón es del diablo, no es nuestra. Amén. Porque si protestamos o gritamos o rezongamos o peleamos por tener razón, eso es soberbia. Amén. Nunca vamos a tener del todo razón en lo que pensamos, en lo que creemos. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes y cada uno tiene un criterio distinto de lo que piensa, de lo que hace. Entonces no podemos discutir sobre algo que creemos tener razón, sea bueno o sea malo. Amén. Tenemos que hablar, no gritando, sino... A mí me enseñaron durante muchos años, yo antes era muy confrontativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y era una persona que tenía un temperamento muy fuerte y de alguna manera quería que la gente hiciera lo que yo quería. Eso se llama manipulación. Tienen que tener en cuenta que no todos van a pensar de la misma manera, no todos van a tener el mismo criterio. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar, leer, orar y pedirle al Señor sabiduría para saber cuál es el criterio de Él, no el nuestro, ¿sí? Y cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar. Hay veces que, y les debe pasar a ustedes también, con sus maridos o con sus hijos,
tienen distintas opiniones, distintas maneras. Y a lo mejor su marido, su hijo, su amiga, su amigo, ¿no? Su tía, su tío, su abuela, su abuelo, están en una situación en donde esta persona se levantó mal o yo me levanté mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar, no discutir, no hablar en ese momento, porque seguro vamos a generar problemas. Si hay alguien que está haciendo las cosas mal, en vez de enojarse, en vez de poner, vamos con palabras suaves. Amada, amado, mi amor, hijito, no sé, el nombre que le quieras poner. ¿Qué te parece si hablamos más tarde? O, mirá, yo estuve pensando y me parece que podría ser de esta manera. No tratar de imponerle las cosas a la gente de nuestro criterio, de lo que creemos, de lo que pensamos. Porque cada uno somos una persona distinta y resolvemos los problemas, algunos como pueden, y otros tratan de resolverlos, y otros no pueden resolverlos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a generar confrontando a la persona es dolor, ira, enojo. Tenemos que tener cuidado mucho con lo que hablamos y mucho con lo que decimos para no hacer caer a nadie, porque muchas veces queremos enseñar y estamos enseñando mal, porque estamos enseñando de una manera obligada a la persona. No sé cómo explicarles esto. A veces a nuestros hijos, yo me acuerdo, a ver si les pongo un ejemplo mío. Me acuerdo cuando era chica y estaba en primer grado, mi mamá quería que yo leyera de corrido, ¿no? Y me acuerdo que había una palabra en el libro que no me salía, que era el nombre de una nena que estaba ahí relatando en el libro. Y a mí me salía, en vez de Titina, me salía Totina. Miren cómo será que me acuerdo hasta hoy. No, de ese libro, por favor. Pero claro, a mí me salía Totina, no me salía Titina, porque mi mamá quería que yo lo leyera de corrido, pero quería que lo memorizara también. Y yo recién estaba en primer grado y no sabía leer. ¿Qué hizo mi mamá? Me empezó a pegar sopapos. Titina, Titina, y me gritaba, ¿no? Y me decía, tenés que decir Titina, no es Totina. Y me pegaba un sopapo de acá cada vez que decía Totina. De esa manera me acordé de Titina. El nombre de la nena, que era Titina, no era Totina. Amén. Hoy me río, pero en ese momento fue espantoso. A mí me produjo dolor, me produjo impotencia. Después al día siguiente fui al colegio, sí, la maestra me felicitó y todo, pero para todo eso tuve unos cuantos sopapos antes. No es cuestión de que le pegues un sopapo a la persona, es cuestión de que le expliques y le enseñes. Porque evidentemente yo en ese momento no distinguía ni de la O ni de la I. Estaba aprendiendo. Entonces no podemos estar a los sopapos o a los gritos explicándole o haciéndole entender a una persona que en ese momento está en llanto o en ese momento está enojada o en ese momento está frustrada. Porque cuando vos le gritás, cuando vos hablás, cuando vos tratás de enseñarle a los gritos, esa persona se va a cerrar y va a entender menos de lo que querés decir. Entonces es preferible sentarnos, dejar pasar, dejar que la otra persona se descargue y haga todo lo que tenga que decir. Pero cuando pasó, el mismo día o al día siguiente, nos sentamos y hablamos de lo que pasó, exponiendo nuestra forma de pensar, lo que creemos, lo que pensamos, y entre los dos llegar a un acuerdo, porque esa persona también te va a explicar, ¿sí? También te va a explicar el por qué reaccionó de esa manera o por qué dijo lo que dijo. No es cuestión de que le pegues un sopapo a la persona, es cuestión de que le expliques y le enseñes. Porque evidentemente yo en ese momento no distinguía ni de la O ni de la I. Estaba aprendiendo. Entonces no podemos estar a los sopapos o a los gritos explicándole o haciéndole entender a una persona que en ese momento está en llanto o en ese momento está enojada o en ese momento está frustrada. Porque cuando vos le gritás, cuando vos hablás, cuando vos tratás de enseñarle a los gritos, esa persona se va a cerrar y va a entender menos de lo que querés decir. Entonces es preferible sentarnos, dejar pasar, dejar que la otra persona se descargue y haga todo lo que tenga que decir. Pero cuando pasó, el mismo día o al día siguiente, nos sentamos y hablamos de lo que pasó, exponiendo nuestra forma de pensar,
lo que creemos, lo que pensamos, y entre los dos llegar a un acuerdo, porque esa persona también te va a explicar, ¿sí? También te va a explicar el por qué reaccionó de esa manera o por qué dijo lo que dijo. Pasa que cuando estás discutiendo, decís lo que tenés que decir y lo que no querés decir también lo decís porque te sentís lastimada, porque te sentís perturbada, porque te sentís, no sé, con ira, con bronca y bueno, y lo que hay en tu corazón en ese momento lo largás, ¿no? ¿Cuántas veces te pasó? Ni muchas, hasta que pude aprender, hasta que pude aprender. Y cada vez que voy a abrir mi boca de más, me viene este proverbio. Por eso mi oración de todos los días es: Señor, haceme hablar lo que tengo que hablar y lo que no, Señor, enmudeceme, porque no quiero provocar a ir a nadie. Porque si esa persona está enojada y vos vas con tu enojo o vas con los gritos, se va a armar un lío bárbaro. Muchas mujeres me hablan de que el marido es violento, pero también nosotros de alguna manera violentamos a esa persona. No justifico a este hombre, ¿eh? Ojo, no nos confundamos. No justifico, ni tampoco estoy avalando una situación de violencia. Pero es porque no aprendimos a callar tampoco, ¿no? O sea, hay otras maneras. Se puede denunciar, pero no hace falta que lleguen a la violencia, que lleguen a los golpes. Se puede denunciar, se puede poner ante un abogado, se puede hacer un divorcio. Podemos orar para que el Señor lo transforme y no hablarle a esa persona de Dios porque no te va a escuchar, se va a cerrar, sino hablarle a Dios de esa persona. Podemos aconsejar a nuestros hijos, pero nuestros hijos tampoco nos van a escuchar si están en una situación de rebeldía o están alcoholizados o están drogados o bueno, o se cerraron. Pero muchas veces se cierran también por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, porque no nos quieren escuchar, porque quizás en algún momento los hemos dañado. Amén. Siempre la respuesta suave va a aplacar la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Hay muchos que, por ejemplo, no sé, si su marido cocina, en vez de decirle: mi amor, mira, le falta un poco de sal y demás, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué le pusiste sal a él? ¿No le pusiste sal o le pusiste demasiada sal? Hay maneras, hay maneras, hay maneras. Yo aprendí con el tiempo a preguntar: ¿qué te parece? No a imponer, no a decir quiero tal cosa o voy a hacer esto. ¿Qué te parece, mi amor, si hacemos esto? Hija, hijo, ¿te parece si en vez de hacerlo de esta manera lo hacemos de otra? Quizás salga mejor. ¿Qué te parece? Queremos imponer a veces nuestra forma de ser, nuestro criterio. Una vez una anciana de la iglesia, yo discutí y decía: no, porque esto tiene que ser así, lo otro tiene que ser de esta manera, y porque esto, y porque aquello, y porque está mal hecho como lo quieren hacer, y porque pin, y porque pan, y qué sé yo cuántas cosas. Y esa persona me preguntó, dice: ese es tu criterio, no es el criterio de la persona. No todos tienen el mismo criterio que vos tenés, no todos tienen la misma forma de pensar o hacer las cosas de la misma manera. Quizás la hacen de otra manera y llegan al mismo fin. ¿No es cierto? Quizás llegan al mismo fin, porque para unos es más fácil de una manera, para otros es más fácil de la otra. Mientras que tengan la misma respuesta y la misma solución y vayan al mismo camino, no hay problema de la manera que lo hagan. Amén. Mi marido antes era una persona que, cuando lo conocí, que era todo para hacer para ayer, todo rápido. Y por hacer las cosas rápidas, siempre terminaba haciéndolas mal, ¿no? Era ansioso. Y todo para ayer, para ayer, para ayer, para ayer, ¿no? Y todo hacía las apuradas, ¿no? Y quedaba todo desprolijo, todo mal. Al principio me enojaba porque le decía: ¿a vos te parece? En vez de hacer esto de esta manera, vos tendrías que haberlo hecho de esta otra para que todo llegue, para que todo sea, quede bien. Mirá, está todo desprolijo, está todo feo, está espantoso esto, ¿no? Porque somos así las mujeres. Pero cuando empecé a decirle a mi marido, claro, cuando yo le gritaba, cuando yo me enojaba, él cerraba sus oídos y no me quería escuchar más.
No quería ni que viera lo que estaba haciendo, porque encima yo me ponía ahí a mirar lo que hacía y le dirigía la batuta. Imagínense, se ponía peor, ¿no? Entonces en un momento me dice mi marido, en un momento lo miraba y me dice, ¿no ves que cuando vos me gritás yo no entiendo nada y cuando vos me estás diciendo me pones más nervioso y hago las cosas peor? ¿Cuántas veces? Hasta que aprendí, ¿no? Y lo dejaba que hiciera y no le decía nada, es más, ni siquiera estaba con él. A él le gusta mucho lo que es madera y demás, ¿no? Eh, y, y bueno, y no me iba, para no decirle nada, para evitar una discusión, me iba, lo dejaba, me comía los codos acá, imagínense ustedes, yo la directora de orquesta de los trabajos de mi marido, ¿no? Quedándome fuera para no interviniendo, ¿no? Y vigilando lo que él hacía, porque las mujeres somos así, somos vigilantes, somos personas que queremos supervisar todo, ¿no? Y más cuando somos exigentes con nosotras mismas. Yo soy exigente conmigo misma. Quizás ahora el Señor me aplacó un poco, pero me gustan las cosas bien, no me gusta cuando las cosas salen mal, no me gusta la impuntualidad. Si digo un horario, quiero ese horario. Si se organiza de una manera, quiero que las cosas salgan perfectas, ¿no? Y entendí también que no todos son como yo, que otros tienen otras virtudes. Bueno, a mí me gustan las cosas bien hechas, porque para el Señor todo se hace con excelencia. Yo le decía a mi marido, porque encima después me decía, ¿qué te parece? Y yo empezaba, no, está horrible esto, tenés que... Y empezaba a decirle cómo tenía que hacer las cosas. Lo ponía peor. Entonces, bueno, cuando me empecé a apartar, él solito después venía y me decía, ¿qué te parece? ¿Cómo está quedando? Entonces aprendí y le dije, ¿no te enojas si te digo algo? ¿No te enojas si te corrijo algunas cositas? No, dale, a ver qué tengo que modificar. Medio al principio como que no, hacía la defensiva. Mirá, acá tendrías que lijarlo, acá fíjate que te quedó un poquito desprolijo, así. Pero bueno, no importa, si querés dejarlo así, déjalo. ¿Saben una cosa, mis amadas? Hoy mi marido hacen las cosas con excelencia. Pero ¿quién fue la que cambió la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de decir las cosas? Yo. Sí. Muchas veces es fácil echarle la culpa a los demás. Por eso este proverbio es tan importante. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Es importante que vos puedas entender que no todos van a actuar de la misma manera, que no todos son como vos, pero sí podemos enseñar de otra manera. Sí podemos darle esa palabra blanda para que no se enojen o para que no se sientan mal. Amén. Yo como pastora, imagínense cuántas personas tengo que enseñar todos los días. ¿Cuántas? Y uno le pide al Señor la sabiduría porque aún cada persona, si bien son parecidas, pero no para todas es el mismo trato, la misma respuesta, la misma enseñanza. Parecido no es igual, ¿no? Entonces, imagínense acá en Guerreras del León de Judá, en este grupo hay casi 100 mujeres. Y no conozco a todas, de verdad no las conozco a todas. Quizás algunas tampoco me conocen a mí. Pero a medida que voy hablando con cada una, por eso les pido el nombre, por eso les digo de qué país son, porque quiero conocerlas, quiero estar cerca de ustedes a pesar de la distancia. Queremos estar con el equipo cerca de ustedes a pesar de la distancia. Amén. Queremos estar cerca, porque queremos entre todas ayudarnos y ayudar, aprender. Yo quiero aprender de ustedes. Ustedes aprenderán de mí, pero yo también aprendo de ustedes. Amén. Y sé que cada una de ustedes tiene una situación distinta, una forma de ser distinta. Por más que las formas de ser y las situaciones sean parecidas, pero nunca son iguales. ¿Por qué? Porque se han generado de distintas maneras, cada una tiene una vida distinta, cada una tiene vivencias distintas desde su nacimiento. Entonces yo no puedo tratar
a todas de la misma manera, ni guiarlas de la misma manera, aunque sean parecidas. ¿Por qué? Porque todos somos distintos, todos tenemos un criterio distinto. Y para encontrar el criterio de Dios y encontrar la sabiduría de Dios, tenemos que buscar de su presencia. Amén. Tenemos que buscar de su presencia. Hay personas que todavía no confían en el Señor, pero yo no puedo obligar a que esa persona confíe. Yo lo que tengo que hacer es guiarla para que esa persona pueda llegar a creer en el Señor. Amén. Entonces por eso siempre hay que tratar de buscar la palabra blanda, la forma blanda, a no ser que el Señor nos diga no, tenés que ir de esta manera. Porque hay veces también la palabra, o sea, no hace falta decir palabras duras para mostrar autoridad, sino que, como digo siempre, que tú sí sea sí, que tú no sea no, ¿no? O sea, no hace falta que grites, no hace falta que te impongas para demostrar autoridad, o no hace falta que digas. Muchos de nosotras hemos dicho, yo lo he dicho muchas veces, supongo que ustedes también, esto se hace así porque yo soy tu mamá y porque yo lo digo. No, amada, no es la manera, no es la forma. Hay que explicar el por qué no. Hay que explicarlo. Y si no lo entiende una vez, que lo vuelvan a entender 2 veces. Y así, como hice con mi marido, que lo dejé solo y él mismo venía. Y después yo encontré la manera Dios me dio, mejor dicho, la sabiduría, la manera de que él pudiera entender lo que le estaba diciendo. Estaba por él, para que el Señor le diera esa estrategia, esa sabiduría para hacer su trabajo de madera, ¿no? Los sillones y todo lo que él hacía con excelencia. Y que tuviera esa paz, que pudiera disfrutar de ese trabajo artesanal que él hace. Porque a veces no disfrutamos. A veces no disfrutamos, amada. A veces queremos hacer las cosas rápido y ya queremos la transformación de la persona ya, ¿no? Y esto lleva paciencia y mucho amor. Como siempre decimos, la paciencia está combinada por 2 palabras: paz y la ciencia, que es la sabiduría. Entonces oremos las respuestas y todo lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. Por eso en la presencia de Dios somos transformadas, en la presencia de Dios somos sanadas, en la presencia de Dios las tinieblas se van y entra la luz. Amén. Así que, amadas, acuérdense cuando van a hablar y van a hablar de más. Y van a ver que, porque nosotras ya nos damos cuenta que empieza una pelea, ¿no? O cuando una persona está agresiva, o cuando una persona está enojada, o está frustrada, o lo que sea. Y sabemos que si lo que vamos a contestar va a generar una discusión, ¿saben qué hacemos? Nos vamos a un lugar solas y mientras tanto batallamos en contra del enemigo, ¿sí? Para que no permita que a mí me llegue la ira. No que al otro, que a mí me llegue la ira, porque yo soy la que voy a aplacar la ira de mi marido, de mi hijo, de mi amiga, de mi amigo, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo. Amén. Soy yo la que voy a ayudar a aplacar ese fuego. Amén. Somos el agua que va a apagar el fuego. Recuerden eso, soy el agua que apago el fuego. Si yo doy más fuego, se incendia todo. Pidámosle al Señor que nos enseñe, que hay veces tenemos que hablar con rudeza, pero no hace falta con agresión ni con gritos, sino simplemente plantarnos firmes sobre una situación y decir esto es así, punto, ¿no? Y que tu sí sea sí y que tu no sea no. Plantate en las situaciones, pero no con ira ni con agresión, sino con amor, con enseñanza, con paciencia, con sabiduría, con misericordia. No pongas fuego con fuego. Acuérdate que sos agua, sos el agua de vida, el agua del manantial. Sos río de Dios y tenés que fluir en el río del Señor. La transformación es de tu casa, de tu familia, de tu vida, viene de vos. Y si vos ves que tu marido sigue en la misma postura y es agresivo y demás, tenés las armas naturales que también están puestas por Dios. ¿Cuáles son? La denuncia, el cerrar la puerta,
¿sí? Hay muchas, pero esas te las va a dar el Señor en su momento y a su tiempo, ¿sí? Pero lo primero que tenés que hacer es callarte, o si no querés callarte, bueno, escuchá, y cuando termina todo, termina de gritar esta persona o el enojo de esta persona, bueno, le decís, mirá, ahora no vamos a hablar porque vamos a pelear y no quiero pelear. Porque saben, hermanas, para pelear, para las discusiones se necesitan dos, ¿eh? No es uno solo el que pelea. Para pelear se necesitan dos. Y yo aprendí a no pelear. Yo aprendí a no discutir. Amén. Porque me hacía mal. Llegó un momento, yo oraba para que el Señor me cambiara y me cambió. ¿Y saben lo que pasa cuando de repente me puede surgir la ira? Siento que me ahogo. Y no puedo gritar, no puedo hablar fuerte, no puedo... Siento que me ahogo, de verdad. No es mentira. El Señor hace que me enmudece y Él sabe cómo enmudecernos a cada una. Vamos a orar, amadas. Vamos a adorarlo. En su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Sí, Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Que cuando abras la boca sea el trueno de la voz de Dios. No que sea tu voz, sino que sea el trueno de la voz de Dios. Que no seas vos. Siempre, mi oración siempre es, Señor, que sean tus palabras y no las mías. Haceme enmudecer, Señor, si no tengo que hablar. Tenemos que hablar, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos muestre en qué momento debemos hablar, de qué manera, cómo, qué decir. Esa dependencia del Señor, y van a ver cómo las cosas cambian, cómo vos cambias y cómo tu entorno cambia. ¿Pero por qué? Porque nosotros cambiamos. El entorno cambia no porque la persona haya cambiado, la persona cambió porque nosotras somos distintas, porque tenemos la guía del Señor, porque tenemos la autoridad del Señor. Amén. Amén. Él es poderoso y puede cambiar toda situación en tu vida. Toda. Solo lo tenés que creer. Poderoso. Decile que Él es poderoso. Decíselo. Un rapapapapa y shirakanda, shirabarai. Decile que Él es poderoso. Decíselo. Padre Santo, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, hemos escuchado tu palabra en este día y queremos, Señor, ser transformadas. Hablar cuando tenemos que hablar, enmudecer cuando tenemos que enmudecer. Señor, enséñanos a ser esas mujeres sabias, esas mujeres que aplacan la ira, que esas mujeres que navegan en tu río y que tienen la palabra justa, exacta para el momento. Señor, danos esa sabiduría, Señor, que necesitamos para poder avanzar, para poder seguir, para ser esas mujeres de columnas, esas columnas que vos pusiste, Señor, para guiar a nuestros maridos, para guiar a nuestros hijos. Señor, pero principalmente guíanos a nosotros para que mi familia cambie, para que mis amigos cambien, para que mi entorno cambie. Aún en mi trabajo, Señor. Señor, a veces en nuestro trabajo, Señor, nos pasan cosas y cosas difíciles. Señor, ayúdanos a callarnos cuando tenemos que callarnos. No permita, Señor, que hable de más para no generar problemas en mi trabajo, para no generar división. Señor, enmudéceme, Señor. Enmudéceme, Señor, porque quiero ser esa persona que apaga el fuego de la ira. Señor, quiero que me dé sabiduría para
y estrategias, Señor, para llevar adelante los problemas de mi trabajo, los problemas con mi marido, los problemas con mi mamá, los problemas con mi papá, los problemas con mi hija, con mi hijo, con mi abuela, con mi abuelo, con todos, con las hermanas de la iglesia. Señor, enséñame, porque yo sé que cuando yo cambio, el mundo espiritual alrededor mío cambia también. Señor, transforma aquellas cosas que hacen que me enoje, que quiera poner mi criterio por sobre todo, mi opinión, Señor, y no permitir y no entender que los demás son libres de opinar, libres de expresarse, libres, Señor, de tener su propio criterio. Ayúdame a entenderlos y a no imponerme, Señor, porque necesito de tu sabiduría para poder guiar, Señor, a todas esas personas que vos, Señor, estás poniendo delante mío para que yo guíe, para que las evangelice, para que las cuide, porque, Señor, si vos las estás poniendo delante mío es para que las cuide, las ame con tu amor, Señor. Dame esa sabiduría, Señor, para poder guiar, porque necesitamos ser guiadas, Señor, por vos, y para poder guiar cada persona que esté al lado nuestro. Señor, queremos ser esas columnas sabias, llenas de tu espíritu, Señor. Queremos ser cada día mejores esposas, cada día mejores madres, mejores amigas, mejores en el trabajo, mejores compañeras, mejores aún en la congregación. Señor, que puedan verte a ti, no a mí, Señor, que puedan ver tu presencia en mi vida y no quieran verme a mí, Señor, sino a vos, solo a vos, Señor. Quiero ser ese río de agua viva que fluye en todo tiempo y en todo momento. Quiero fluir, Señor, a través tuyo. Señor, que tú fluyas a través mío, Señor. Quiero ser testimonio de lo que vos haces en mi vida. Quiero ser testimonio. Quiero, Señor, que sigas transformando, que sigas cambiando, que sigas revirtiendo, Señor, cada cosa y no permitas que vuelva atrás. No permita, Señor, que me aleje, Señor, de tu río. No permita, Señor, que me aleje de tu presencia. Señor, no permita, Señor, que entre en la queja, en la bronca, en el enojo, en la ira. Señor, porque quiero ser esa mujer de palabras suaves, de palabras dulces, Señor. Quiero ser esa mujer, Señor, que guía, que ama, que cuida, Señor, que tiene misericordia, que tiene empatía. Señor, no permitas que me aleje, Señor, de vos. No lo permitas, Jesús, no lo permitas, no lo permitas. Hay veces que cuando damos un consejo, vas a ver a la persona que no recibe, que no le interesa. No insistas, porque el necio no va a recibir el consejo y se va a enojar aún más. Aún está en eso. Orá para pedirle al Señor si tenés que aconsejar o simplemente tenés que escuchar, porque hay veces que el Espíritu Santo te dice que te tenés que callar la boca y no nos callamos. Hay veces que solo tenemos que escuchar y no aconsejar. ¿Sí? Oremos hasta por eso, para no generar ira en esa persona que está cerrada a escuchar la voz de Dios. Está cerrada a escuchar tus consejos. No quiere, no la podemos obligar porque Dios respeta el libre albedrío, Dios respeta la decisión de la persona. Entonces simplemente escucha y cuando sea el momento de hablar, el Señor te va a empujar para que hables, pero antes no, porque no te va a escuchar. Amén. Aleluya, mis amadas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu paz derramada sobre nuestras vidas. Señor, no me canso de agradecerte y bendecir tu nombre. Señor, sos hermoso, sos maravilloso, sos espléndido, Señor. Que tu presencia nos inunde y nos acompañe en todo tiempo y en todo momento. Señor, en el nombre de Jesús, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Señor, todo lo que nos ata, todo lo que nos perturba, en el nombre de Jesús, arráncalo. Todo pensamiento contrario a tu voluntad, mi Dios, en el nombre de Jesús, arráncalo. Señor, estamos dispuestas a escucharte. Estamos dispuestas, Señor, a recibir de tus enseñanzas, de tu sabiduría. Señor, guíanos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, guíanos, Señor, en todo momento y en todo tiempo, porque sin ti, Señor, reconocemos que no somos nada.
que no somos nada, que no podemos avanzar, que no podemos seguir, que no sabemos qué hablar, Señor, porque ya no somos nosotras, sino sos vos en nuestras vidas. Por eso, Señor, te doy cantos de aleluya, cantos de alabanza, en todo momento y en todo tiempo. Señor, por eso también quiero que tu presencia sea lo primero en mi vida, que mi primer pensamiento sea para vos, con alabanza y gloria a tu nombre. Señor, quiero que estar en todo momento y en todo tiempo llena de tu presencia, llena de tu amor y de tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Urrapapa y Shirakanda. Santo es tu nombre. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza
pasos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún contigo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la